Vamos a tratar de reconstruir, de situarte en un mapa, de que podamos entender bien cómo fue el ataque sin precedentes histórico que desestabiliza a todo el Medio Oriente y potencialmente a todo el mundo que realizó ayer Irán, que ya venía siendo advertido. Nos decía recién Ronnie Kaplan, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, que había estado ya hace poco más de 24 horas, 48 horas, en el territorio israelí, el comandante del Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el que opera en la zona de Medio Oriente. Y esa visita tenía que ver con que la información de inteligencia de los Estados Unidos y de Israel indicaba que era inminente un ataque por parte de la República Islámica de Irán, que probablemente se iba a producir en el transcurso del fin de semana. Bueno, para entender esto, hay que ubicarnos justamente en este mapa, hay que entender las distancias y todos los países que están involucrados porque fue un ataque múltiple. Irán lanza aproximadamente a la medianoche de este domingo, hay una hora de diferencia entre Irán e Israel, pero a la medianoche justamente del domingo, todavía no sabía, estábamos pasadas las 11 de la noche, hora israelí, lanza los primeros drones rumbo, fíjate vos, a Israel, siguiendo esa flecha que estás viendo así allí, que termina llegando allá. Esa es la trayectoria que marca la distancia, por supuesto, que es de aproximadamente 2 horas. Se trata, y esto es importante porque fue el arma más utilizada por Irán, de drones suicidas. Irán tiene muy desarrollada la industria armamentista de este tipo de drones, que de hecho han sido suministrados a Rusia. Aquí, cuando pensamos en actores estatales que pueden apoyar y estar aliados a Irán, hay que hablar de Rusia, que es hoy un aliado importante que tiene Irán, si bien no ha participado bajo ningún concepto de este ataque. Esos drones, que son los mismos drones que viene utilizando desde hace 2 años Rusia para atacar la población civil ucraniana, son los que envía justamente Irán. También envía misiles balísticos. Acá hay una diferencia crucial. Los misiles balísticos vuelan a una velocidad mucho mayor a los drones. Por eso llegaron a territorio israelí primero los misiles balísticos. ¿Qué es lo que empezó a suceder una vez que Irán, desde estas posiciones, empieza a disparar estos misiles y estos drones hacia Israel? Advertido de que esto podía pasar, todas las bases aéreas que tiene Israel en distintos puntos del país empezaron a lanzar aviones que ingresaron a el país que ves aquí, que es Jordania. Importantísimo el papel que tuvo aquí Jordania, porque es toda la frontera este de Israel, es justamente la frontera más cercana en la dirección de donde venían los ataques. Y Jordania fue un aliado clave. Ronnie Kaplan no quiso decir abiertamente que Jordania apoyó porque se trata de un país árabe de mayoría musulmana, donde hay mucha gente que tiene sentimientos anti-israelíes, pero donde el gobierno, donde el Estado es consciente de que tiene que estar con Israel, porque no hay futuro estando con Irán, ni para Jordania ni para nadie. Irán es la cultura de la muerte y de la destrucción. El único futuro posible para la humanidad es con Israel, y la monarquía jordana es consciente de eso, aunque quizás no lo diría públicamente, precisamente para evitar algún tipo de conflicto. Jordania le brindó su espacio aéreo a Israel para que ingresara con sus aviones. Esos aviones israelíes empezaron en Jordania, pero también en Irak, también ingresando al espacio aéreo iraquí, que hoy, al igual que el espacio aéreo sirio, les diría que ambos son casi tierra de nadie, porque se trata de países que no tienen hoy una estatalidad definida, que están en una guerra civil de la que no han podido salir, y hoy tenés presencia de actores de muchos intereses y de muchos países que operan tanto en Irak como allí más hacia el norte en Siria. Entonces también hubo avance de los aviones israelíes hacia esos dos territorios para buscar a los drones, para ir a interceptarlos. No estuvo solo Israel aquí. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a la zona del Mar Rojo, que es aquí donde se encuentra, en el Mar Rojo hay portaaviones de los Estados Unidos, hay presencia también de embarcaciones de Francia y del Reino Unido, además de las bases que también tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Irak y también en Siria. Desde allí salieron también misiles para interceptar esos drones y esos misiles balísticos. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Fueron más de 300 los que lanzó Irán. Muchos de ellos fueron interceptados antes
de poder ingresar aquí, al espacio aéreo de Israel. Cerca de las 2 de la mañana fue que empezaron a llegar tanto los drones como los misiles balísticos. Llegaron primero los misiles, un poquito después los drones, los que pudieron pasar, porque muchos otros ya habían sido interceptados, como te decía, antes de ingresar al espacio aéreo israelí. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí empezó a intervenir la cúpula de hierro. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Es el sistema de defensa antiaérea que tiene Israel, el más avanzado del mundo, que lo que hace es que cuando se identifica un proyectil que está ingresando al espacio aéreo, envía un misil que lo que hace es destruir al proyectil en el aire sin permitirle que llegue a impactar contra el suelo. Entre estas dos estrategias, insisto, ir a buscar con aviones y con el apoyo de los países aliados hacia, antes de que ingresaran los drones y los misiles al espacio aéreo israelí. Y en segunda instancia, utilizando la cúpula de hierro para interceptar a los drones y a los misiles que lograron ingresar al espacio israelí, lo que logró la Fuerza de Defensa es interceptar el 99% de los más de 300 proyectiles lanzados por Irán. Estamos hablando de un éxito rotundo, categórico en materia de defensa. Si Israel no tuviera este tipo de defensa con este nivel de sofisticación, estaríamos hablando de cientos, sino de miles de muertos, porque la característica del ataque que realizó ayer Irán es que apuntó a la población civil, apuntó a prácticamente todas las ciudades relevantes de Israel, donde desde las 2 de la mañana empezaron a sonar, y antes también desde las 2 de la mañana empezaron a sonar las sirenas de forma generalizada, porque de todos lados venían estos proyectiles. No fue solo Irán quien atacó a Israel, porque como sabemos y como nos lo explicaba recién Ronnie Kaplan, Israel viene siendo atacado de forma indirecta por Irán, por otras organizaciones que tienen control en otros países. Entonces, antes de que llegaran incluso los misiles lanzados por Irán, desde el norte de Israel, que acá lo podemos ver, frontera con Líbano, desde allí empezó Hezbollah, la organización terrorista chiita que desde el Líbano actúa a los servicios de Irán, empezó a atacar el norte de Israel de forma sistemática con varios cohetes. Y ahí sí no hubo forma de interrumpir esa andanada de misiles a través de aviones. Tuvo que operar 100% la cúpula de hierro y lo hizo con mucho éxito. Hacia allí fue justamente la respuesta que hace minutos nada más realizó Israel. Por ahora, la única respuesta, la única retaliación, es decir, el único contragolpe que realizó Israel hasta aquí fue contra las posiciones de Hezbollah en Líbano, que es lo que nos contaba recién Ronnie Kaplan. Ese fue uno de los ataques de los apoyos de Irán. El otro vino de más hacia el sur, de los hutíes, que controlan justamente aquí justamente Yemen, sobre todo la parte de la costa del Mar Rojo de Yemen. Desde allí ves que es la flecha que va desde abajo hacia arriba, desde sur hacia el noroeste, noroeste. Desde allí también hubo lanzamiento de misiles por parte de este grupo terrorista que también actúa al servicio de Irán para atacar a Israel y que lo viene haciendo desde el 7 de octubre. Esos misiles, algunos fueron interceptados por la presencia aquí en el Mar Rojo de los Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, otros fueron interceptados por Israel y otros cuando llegaban justamente a la zona israelí. El único daño concreto fue hacia el sur de Israel, una de las bases aéreas que tiene aquí en esta zona Israel, un daño parcial, y nos confirmaba recién el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes que esta base que está en esta zona sigue operativa a pesar de estos ataques. ¿Cuál es la pregunta ahora? Y esto es lo importante. Bueno, y es lo que se va a resolver en una reunión que va a estar empezando aproximadamente en una hora y media. ¿Cuál va a ser la respuesta de Israel hacia Irán? Irán dice que el ataque ya concluyó. Yo no sé si podemos compartir en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter la sede diplomática de Irán ante la ONU. Una respuesta que dio ayer justamente
poco después de que concluyera el ataque, haciendo un llamado hacia los Estados Unidos y diciendo que Irán daba por concluido justamente el ataque en lo que va de por lo menos esta jornada de este 14 de abril. En ese mensaje un poco lo que se plantea es que esto se da por concluido. Ahora, está claro, acá hubo un ataque deliberado contra la población civil israelí. Israel algún tipo de respuesta tiene que hacer. ¿Cuál será esa respuesta? ¿Cuál será esa respuesta? De eso dependerá justamente entender cómo va a seguir estas operaciones. Porque aquí Israel podría decir, bueno, como mi sistema de defensa actuó con enorme eficacia, y se pudo lograr que el ataque sin precedentes no dejara víctimas, no dejara daños de gravedad, se puede hacer una respuesta limitada, quizás contra algún foco militar iraní muy puntual, y que entonces esto no crezca hacia una escalada mayor. ¿Y si la respuesta es otra? Bueno, esto era lo que publicaba la misión permanente de Irán ante la ONU. Conducido con la fortaleza del bajo la fortaleza del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que plantea el derecho a la legítima defensa, la acción militar de Irán fue una respuesta a la agresión del régimen sionista, así llama Irán a Israel, el régimen sionista, a nuestras sedes diplomáticas en Damasco. Ahora vamos a estar hablando de lo que fue ese ataque. El hecho puede ser considerado como concluido. Es importante eso. El hecho, la materia, puede ser planteada como concluida. Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán va a ser considerablemente más severa. Este conflicto entre Irán y el régimen hostil de Israel es un conflicto entre estos dos países del cual los Estados Unidos debe permanecer alejado. Bueno, un mensaje entonces aquí a Estados Unidos. Claro, aquí este mensaje que plantea Irán, que insisto, dice, nosotros damos por concluida esta parte del ataque, pero dice además, nosotros hicimos esto en respuesta a lo que hizo Israel, donde hace exactamente 2 semanas, en nuestra sede diplomática en Damasco. Vamos a ubicarnos justamente en el mapa para entender de qué ataque está hablando. Está hablando más del norte, justamente ahí ves Siria. Desde Siria, que hubo también alguna iniciativa anoche, allí está el consulado en Damasco, la capital del país. En ese consulado, que uno dice, claro, un consulado está para brindar asistencia a la población civil. Ustedes saben en qué se diferencia una embajada de un consulado, más allá de que un país puede tener varios consulados en distintas ciudades, mientras que la embajada es única. El consulado está para brindar asistencia a los ciudadanos. Entonces imaginemos, consulado de Irán en Damasco debería estar para que la población civil iraní que vive en Damasco pueda, por ejemplo, tramitar pasaportes, tramitar algún tipo de permiso, pedir algún tipo de ayuda, dar asistencia a la población. Esa es la función que tiene un consulado, mientras que una embajada se dedica más a la cuestión diplomática, política y la relación entre los estados, no a brindar asistencia a los ciudadanos. ¿Cómo funcionaba el consulado que tenía Irán en Damasco? Era una base militar. Era esencialmente una base militar dominada por la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el brazo de las Fuerzas Armadas de Irán, que como explicábamos en el programa del viernes, se dedica, entre otras cosas, a defender el régimen político iraní, respondiendo directamente al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a promover la ideología islamista radical de la República Islámica de Irán en todo el mundo. ¿Y quiénes estaban en ese consulado cuando Israel decidió atacarlo? Estaba Mohammad Reza Zahedi, que es uno de los líderes de la Fuerza Quds, que es la división dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica que se dedica a hacer operaciones terroristas en el extranjero. ¿Cómo hace estas operaciones terroristas?
a través de la creación y a través del financiamiento de diferentes organizaciones terroristas. Y aquí tenés a Hezbollah como la más importante en el Líbano, tenés a Hamas en Gaza, tenés también a los hutíes aquí más hacia el sur en Yemen, tenés a los distintos, a las distintas milicias que operan en Siria y en Irak. Así es como Irán viene atacando a Israel de forma indirecta desde el 7 de octubre, desde ya, pero desde los 80. Porque aquí lo que hay que entender es que Irán es una teocracia fundada en una revolución en 1979 que tiene entre sus bases fundacionales la idea de la destrucción del Estado de Israel. No es una cuestión circunstancial que pueda atacar a Israel, está en la base del régimen, porque es un régimen islamista radical que cree, primero, que todo el mundo islámico y todos los países de mayoría musulmana y todo el Medio Oriente debe estar regido según una interpretación absolutamente extrema de la Sharía, que supone, entre otras cosas, que las mujeres queden marginadas, supone que las mujeres puedan ser asesinadas por no tener el velo, supone que no existe nada parecido a la libertad individual, a la democracia, y por lo tanto considera a Israel una aberración. ¿Cómo no va a ser una aberración Israel, que es un faro de democracia, de libertad individual, de libertad económica, de derechos humanos, que está justamente enclavado allí en Medio Oriente? Es la antítesis de lo que propone Irán. Por eso considera Irán a Israel como el pequeño Satán. ¿Quién es el gran Satán? Bueno, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se propone la Revolución Islámica desde el 79 en adelante? La destrucción del Estado de Israel, que deje de existir como tal, y la expulsión de Estados Unidos de Medio Oriente, que Estados Unidos no tenga ninguna presencia en todo Medio Oriente. Y para eso viene trabajando de forma muy premeditada y, te diría, muy violenta, apelando de forma sistemática al terrorismo. Hubo un fallo histórico el jueves por la tarde de la justicia argentina, de la Cámara de Casación Penal, que lo que determinó justamente cómo Irán, que es un Estado terrorista, porque el terrorismo forma parte de su estructura, tiene divisiones en sus Fuerzas Armadas que están expresamente dedicadas al terrorismo, que en 1992 y en 1994 realizó a través de Hezbollah, una de las organizaciones terroristas con la que opera, 2 ataques contra la República Argentina. Uno en 1992 contra la Embajada de Israel, dejando 29 muertos. El otro en 1994 contra la sede de la AMIA, dejando 85 muertos. Eso es la forma en la que opera Irán. Por eso es casi de un nivel de hipocresía realmente brutal que Irán le diga a Israel: pero ¿cómo puede ser que hayan atacado una sede diplomática en relación al ataque realizado por Israel en Damasco, en el consulado iraní? Cuando ni siquiera era una sede diplomática porque se usaba con fines militares, pero lo paradójico es que lo que hizo Irán directamente fue volar a través de Hezbollah, explotar una sede diplomática de Israel en Buenos Aires en 1992, matando a 29 personas, y era una sede diplomática que verdaderamente funcionaba como una sede diplomática. Este es el estado de situación hoy, a, te diría, 12 horas de este ataque sin precedentes sufrido por Israel, que puede cambiar el curso de la historia en Medio Oriente y en todo el mundo.